Hola, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Charlando con los Investigadores. Para mí es un honor que estén con nosotros alumnos del doctorado que relativamente hacen un excelente trabajo. Y bueno, les hago esta cordial invitación a que nos estén escuchando tanto en radio como nos vean en televisión. Es muy interesante que bueno, estas investigaciones se difundan porque son parte de la vida académica de nuestra institución, de la Universidad Pedagógica de Durango, que gracias a este gran impulso que nos ha dado el Departamento de Difusión y Extensión Universitaria con colaboración de lo que viene siendo el Departamento de Posgrado, pues haya habido esta gran apertura de este tipo de programas. Y hoy se encuentra conmigo el alumno del doctorado, Omar. Omar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha por este medio. Y bueno, Omar, oye, una pregunta nada más. ¿Es tu primer contacto con televisión y radio o ya habían hecho algunas difusiones de sus investigaciones en otro lado? Ya anteriormente habíamos estado difundiendo a través de UGED TV. Tenemos por ahí este tipo de investigaciones ya realizadas por ese medio. Entonces, pues vendría siendo la segunda ocasión. Muy bien, pero relativamente como te había comentado, Omar, es algo muy interesante porque nos enviaron a ustedes como alumnos del doctorado, o sea, Ajá. sus investigaciones están a la par de las investigaciones que están realizando doctores de la Universidad Pedagógica de Durango, y te felicito la verdad por este gran trabajo que han hecho. Y posteriormente estaremos presentando a otro alumno que también ha tenido un muy buen desempeño académico dentro de la institución. Y quisiera yo iniciar ya de lleno con este programa. Preguntarte primero, Omar, acerca de tu trayectoria académica y posteriormente tu trayectoria profesional ya en el ámbito educativo. Primero yo quisiera que nos dijeras un poco acerca dónde hiciste tus estudios de licenciatura, de maestría y ahora pues actualmente el doctorado. Ok, sí, mira, los estudios de licenciatura los tomé en la Escuela Normal Rural J. de Guadalupe Aguilera. Ahí salí egresado como licenciado en educación primaria. Posteriormente ingreso al Centro Pedagógico de Durango, donde egreso como maestro en pedagogía, y pues actualmente estoy realizando mis estudios aquí en la Universidad Pedagógica de Durango, lo que es el doctorado en ciencias para el aprendizaje, ¿no? Muy bien, ¿y tu trayectoria profesional cuánto tiempo llevas ya en la docencia? En educación primaria tengo 10 años ya. Aquí como docente de la Universidad Pedagógica tengo aproximadamente un año. En el Centro Pedagógico de Durango trabajo como profesor e investigador, tengo cerca de 2 años también, y pues participo en algunas líneas de investigación aquí en un proyecto que se llama Cognición y Aprendizaje, en la línea de cognición y ambientes virtuales de aprendizaje. Muy bien, y esta parte como investigador ha dado consigo pues una investigación que hoy vamos a presentar, que se llama Validación del cuestionario de frecuencia de prácticas docente con enfoque constructivista en la enseñanza de la lectura y la escritura. Yo quisiera, Omar, que nos hablase un poco acerca de cómo surge el interés de poder demostrar esto en cuestión de tu investigación. Sí, mira, el principal interés de esta investigación es construir un instrumento válido para medir ese constructo, que es la frecuencia con que los docentes de educación primaria utilizan metodologías constructivistas para la enseñanza de la lectoescritura. Pero más allá de eso, lo que queríamos era recuperar cuáles eran las experiencias y cuáles eran esas metodologías que utilizaba un maestro constructivista, porque por otra parte estoy construyendo un sistema tutor inteligente, el cual necesito dotar de cierta personalidad. Y mediante un estudio teórico decidimos nosotros pues meter la personalidad de un maestro constructivista, ¿no? Entonces había la necesidad de saber cuáles eran esas prácticas en la enseñanza de la lectoescritura, qué es lo que hace un maestro constructivista, ¿no? Entonces con esta validación comenzamos por conocer desde la teoría, ¿sí?, cuáles son esas estrategias, y luego pues fuimos a observarlas en la práctica y fuimos a entrevistar a algunos maestros y vimos cuáles eran en sí estas metodologías, y pues realizamos un instrumento el cual validamos, y pues esta validación nos permite saber que podemos medir esta variable en otras investigaciones, ¿no? Y bueno, ¿estas son tus líneas esta es tu línea de investigación a la que tú te dedicas, o hay algunas otras variantes que tú realizas dentro de las investigaciones que ya has trabajado? Mira, parte principalmente de un interés que tenemos todos los maestros de educación primaria, primeramente,
he asesorado a muchos alumnos que tienen esa inquietud, ¿no? ¿Por qué tenemos alumnos en quinto grado, sexto grado que no saben leer y escribir? Según alguna literatura que hemos revisado, muchas veces se da por falta de ambientes alfabetizadores en las casas, ¿no? Y entonces entro yo con la línea en la que estoy trabajando, que es ambientes virtuales de aprendizaje, y mediante ella estamos tratando de suplir esos ambientes que en ocasiones no tienen en sus casas, ¿sí? Suplirlos mediante la tecnología. Entonces este tutor inteligente estaría tomando esos rasgos y estaría dándole esos ambientes a los alumnos. Entonces va por esa parte, ¿no? Primeramente por un interés personal, y en segundo entra en la línea de ambientes virtuales, sobre todo en lo que es dispositivos tecnológicos. Y bueno, me gustaría también, Omar, que nos hablas un poquito acerca qué es un ambiente alfabetizador. Sí. Mira, por ejemplo, tenemos alumnos que tienen ambientes alfabetizadores, así lo decimos. Por ejemplo, cuando sus padres tienen biblioteca en su casa, que ellos ven el contacto con los libros, los padres son lectores, sus hermanos mayores puedan ser lectores. Entonces ellos se van metiendo de una manera indirecta, se van metiendo a los libros, van tomando el gusto, ¿sí? Ellos preguntan, oye papá, oye mamá, ¿qué dice aquí? Oye, esa letra de S de Soriana, por ejemplo, es como mi nombre, yo me llamo Sofía. Entonces ellos empiezan a hacer ese tipo de relaciones. Pero también tenemos las familias donde no se da esa relación, ¿no? Tenemos familias donde tenemos pues condiciones de pobreza, condiciones donde los padres no les pueden dar ese tipo de ambientes, ¿no? Y se han realizado estudios donde pues sí representan ciertas ventajas, y también en el aprendizaje de la lectoescritura lo hemos detectado. Entonces esos son los ambientes alfabetizadores pues más pobres, ¿no? Y bueno, en estas cuestiones que planteas, ¿el estudio te da como resultado lo que tú estás diciendo? O sea, estas dos variantes, unos de los que tienen acceso a la lectura y los otros que son de escasos recursos, que no pueden tener que sea tan accesible esas cuestiones. No, mira, este es el fundamento para la investigación que estamos haciendo para el doctorado. Ajá. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo que pretendemos es validar un cuestionario que nos diga cuáles son las prácticas, ¿sí? Cómo enseña un maestro constructivista a enseñar a leer y a escribir, porque es la metodología que nosotros pretendemos tomar, ¿no? Entonces, aquí utilizamos un diseño instrumental, ¿no? Que sería tomar pruebas de validez y de consistencia interna, ¿no? O sea, vamos a tomar medidas de validez y de confiabilidad de este instrumento. Es decir, ¿qué tanto este instrumento que construimos con 40 ítems, qué tanto me sirve para medir el constructo de enseñanza constructivista dentro del aula? ¿Sí? Y esos ustedes los aplican en cada centro que ustedes seleccionan, o bien los maestros son los que ustedes entrevistan directamente. Sí, fíjate, esta fue una labor. Primero, se hace una revisión de literatura, ¿no? Y encontramos por ahí algunos fundamentos, y a partir de la operacionalización de estas variables, obtenemos los 40 ítems en 4 dimensiones diferentes. Entonces se procede a formar un cuestionario, al cual se lleva a validación por expertos, ¿sí? Y que ellos verifican que cada uno de los ítems corresponda al dominio empírico que vamos a medir, ¿no? A partir de ahí, son 40 ítems, entonces tenemos que aplicar 200 cuestionarios para poder realizar esta validación. Para ello, pues, se aplicó a maestros de primer y segundo grado de primarias, ¿sí? Y si nos damos cuenta, es una labor muy ardua, porque en cada primaria tenemos un maestro o dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues anduvimos prácticamente por toda la ciudad aplicando el cuestionario para poder recoger la información. Y posteriormente a esa información se le hicieron algunas pruebas para sacar la confiabilidad, para sacar la validez por medio del contenido y por medio de la consistencia interna del instrumento. Para finalmente, lo que nos va a dar como resultado este estudio es, el instrumento que nosotros hicimos es válido para medir este constructo, ¿sí? En una investigación posterior podremos medir la enseñanza constructivista, la enseñanza de la lectoescritura con este instrumento para poderlo comparar con otra variable, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a dar como resultado, ¿no?
Y bueno, esta Sí. cuestión, entonces la investigación sería de corte cuantitativo. Es de corte cuantitativo, sí, es un estudio instrumental. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados que les arrojó esta investigación? Muy bien. Comenzando con validez por contenido, ¿no? Consulta expertos, lo llevamos a 5 expertos, siguiendo las recomendaciones de Barraza, sí, que él escribió un artículo acerca de cómo debe de ser una consulta a expertos. En esta consulta a expertos obtuvimos un promedio de 2.8, ¿no? Se les estuvo preguntando en una escala del 1 al 3, que calificaran cada ítem que tanto pertenecía al indicador que nosotros pretendíamos asociarlo, ¿no? A cuál categoría pertenecía. Entonces obtuvimos un promedio de 2.8, si te fijas estamos casi en el 3. Y en ese documento Barraza nos dice que a partir del 2.7 en delante, pues se puede decir que tiene una alta validez por contenido, ¿no? Bien, entonces, como después de aplicar el cuestionario, procedimos a sacar lo que es la validez, la confiabilidad. La confiabilidad la medimos en alfa de Cronbach, ¿sí? Mientras más se acerca al 1, más confiable es el instrumento. En este caso estamos obteniendo una confiabilidad después de aplicar los 200 cuestionarios de 0.94 en alfa de Cronbach, lo cual en una escala de Bellis, por ejemplo, nos dice que de 90 hacia arriba pues es la confiabilidad máxima que pueda tener un instrumento, ¿sí? Nos lo dice que es un instrumento muy confiable, ¿sí? Altamente confiable. Y entonces ya tenemos una prueba de validez y ya tenemos confiabilidad, ¿no? Entonces procedemos a hacer algunas pruebas paramétricas, ¿no? La primera es la de la consistencia interna, ¿sí? Que esta mediría qué diferencia hay o si existe alguna diferencia entre el puntaje específico de cada ítem con el puntaje global de todos los ítems, para saber si todos los ítems de este cuestionario pertenecen a lo que estamos queriendo medir, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, si medimos una enfermedad como la gripa, presentamos algunos síntomas, ¿no? Pero sería muy raro que presentáramos un síntoma y otro no lo presentáramos y aún así tuviéramos gripa, sino que cuando tenemos la gripe presentamos más o menos en un mismo nivel todos los síntomas, ¿no? Es que dependiendo de qué tan enfermos estemos. Entonces, en este cuestionario se hace esa misma medición para saber que realmente todos los ítems estén midiendo lo mismo, que todos vayan hacia la enseñanza constructivista y no vayan hacia otro lugar, ¿no? Entonces, al realizar esta prueba R de Pearson, obtenemos una significación de 0.00 en todos los ítems, lo cual quiere decir que realmente todos los ítems que estábamos midiendo pertenecen al mismo dominio empírico, ¿sí? No hay ninguno que se salga o que nos esté midiendo una cosa diferente, ¿no? Entonces ahí tenemos una prueba más de validez hacia este instrumento. Procedemos a una prueba más, ¿no? Este tipo de estudios de esto se trata, de decir que este instrumento nos sirva para lo que vamos a medir, ¿no? Es como si nos subiéramos a una báscula para pesarnos. Y si nos pesamos y nos dice, bueno, pesas 80 kilos. Ajá. Si nos bajamos y nos volvemos a subir y nos dice, pesas 90 kilos. Nos volvemos a bajar y nos volvemos a subir y dice, pesas 75. ¿Qué quiere decir? Que ese instrumento pues no nos está midiendo lo que nosotros queremos, no tiene una confiabilidad. Entonces, también en este tipo de investigación, pues tenemos que sacar todas las pruebas para comprobar que el instrumento mida lo que nosotros queremos que nos mida y con la confiabilidad que queremos que nos lo mida, ¿no? Entonces, hacemos un estudio más, que es un análisis de grupos contrastados. Aquí clasificamos a los maestros que contestaron el cuestionario, ¿no? E identificamos el 25% que puntuó más bajo y el 25% que puntuó más alto. Y entonces, mediante un estadístico que se llama T-Student, hicimos esa prueba y verificamos a ver si hay diferencias en cómo puntúa una persona que puntuó bajo y una persona que puntuó alto, ¿no? Y entonces, pues obtenemos en todos los ítems nuevamente una significación de 0.00, ¿sí? Y que es a veces muy difícil obtener este tipo de significación, lo cual nos quiere decir que pues el instrumento es lineal, ¿sí? Es lineal y es homogéneo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos una prueba más para su validez. Y entonces
Finalmente se hace una prueba más, que es un análisis factorial, ¿no? En un análisis factorial nos va a decir cuántos grupos explican la varianza que hay dentro del cuestionario entre las personas que puntúan, ¿no? Entonces, el análisis factorial nos lanza 8 categorías, ¿sí?, que explican el 60% de la varianza total, ¿sí? Entonces, dentro de esas 8 categorías, nosotros podemos identificar cuáles ítems pertenecen a cada una de las categorías, ¿sí? Y eso nos permite detectar que algunos campos se quedan muy cortos, ¿no? Con uno o dos ítems, y nos dan una confiabilidad muy baja si los medimos por grupos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esto podemos ahora sí dar conclusiones, ¿sí? Ya a partir de todos los estudios que se le hicieron, podemos determinar que este estudio es altamente válido para medir el constructo, frecuencia con que los maestros utilizan prácticas constructivistas para enseñar a leer y a escribir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si en un futuro un investigador dice, a ver, yo quiero saber en cómo influye que un maestro enseñe o no de una forma constructivista, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿sí? Entonces ya tenemos un instrumento que nos mida esta variable, y entonces ya nada más haría falta un instrumento que nos mida esta otra variable, y entonces ya podemos relacionar los resultados para saber si influye en el aprendizaje o no influye. Si, por ejemplo, influirá otro tipo de cuestiones, lo podemos mezclar con muchas variables, ¿no? Pero este es un instrumento que ya sería válido para cuando se quiera medir este constructo, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de lo que nos estás planteando, de hecho, esa es la siguiente pregunta. Ajá. ¿Cuál es su aportación en el ámbito social y académico con la investigación que ustedes están realizando? Sí, mira, mediante esta investigación, como te digo, primero es un aporte que ahí está este instrumento, que se puede utilizar en futuras investigaciones, ya sea de maestría, de doctorado, donde vayamos a medir 2 o más variables, y una de las variables sea la enseñanza constructivista. Así muchos maestros quieren saber si el que un maestro enseñe de una forma constructivista influye en otros aspectos de la enseñanza, en la escuela, o en otros rasgos, ¿no? Entonces, primero ahí está este instrumento. Segundo, mediante la aplicación de este instrumento en las escuelas, nos estuvieron haciendo por ahí algunos comentarios los maestros, los directores e incluso los supervisores, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Los maestros, oye, muchas gracias, me dejas el instrumento porque a mí me sirve mucho para detectar en qué estoy fallando yo, ¿no? Porque dice, yo aspiro a enseñar de una manera constructivista, pero yo aquí, mediante los ítems que tú me estás dando, me estás dando ver que me falta mucho por lograr enseñar completamente de una forma constructivista, ¿no? Por otra parte, los directores dicen, oye, está bien el instrumento, porque yo puedo medir en mi escuela cómo están enseñando mis maestros a leer y a escribir, ¿sí? Y mediante eso podemos programar algunos cursos para darles precisamente actualización en donde se necesite. Lo mismo dijeron los supervisores, ¿no? Que para planear la actualización deberemos de saber los puntos débiles. Entonces es un instrumento que también nos ayuda a detectar dónde están los puntos débiles en cuanto a la enseñanza constructivista en la enseñanza de la lectoescritura, ¿sí? Y bueno, ¿y qué beneficios traería consigo ya posteriormente cuando se ha aplicado este instrumento? Pues el conocer primeramente las fortalezas y debilidades de maestros mediante la enseñanza constructivista, ¿no? Dado que hay instrumentos que te miden cuál es el método que utilizan más los maestros, ¿no? Y por ahí entran otros métodos, que el método Mijares, el método silábico, métodos globales, métodos constructivistas, pero no te permiten identificar con qué frecuencia utilizan precisamente este método, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nos sirve primeramente para la actualización, para la detección de fortalezas y debilidades, ¿eh? Yo creo que es su principal función, aparte del uso en posteriores investigaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto les llevó a realizar esta investigación? Mira, sí llevó desde la recopilación hasta la publicación, sí nos llevó un tiempo considerable, aproximadamente 2 meses y medio, ¿no? Estuvimos trabajando con esto, debido
a que primero trabajamos con la revisión de literatura, identificar cuáles son las teorías que están implícitas dentro del constructivismo, para precisamente no ir a medir otra cosa que no sea constructivismo, ¿sí? Entonces aquí tuvimos que analizar la teoría de Piaget, ¿sí? Tuvimos que analizar a Brunner, tuvimos que analizar a Ausubel, tuvimos que analizar la enseñanza por competencias, a Vygotsky y algunas teorías construccionistas sociales, para podernos darnos cuenta en la lectoescritura cuáles teorías están acordes y cuáles son las estrategias que pueden utilizar los maestros para estar acordes con estas investigaciones. Segundo, una cuestión que tomó muchísimo tiempo fue la aplicación del cuestionario, la recopilación de los cuestionarios, ¿no? Que, como sabes, pues tuvimos que andar por muchos lados por el pequeño número de maestros que había, ¿no? Y en esta cuestión de la recabación de datos que planteas, ¿fueron escuelas al azar o seleccionaron ustedes en específico? No, pretendimos primero utilizar a todo el sector 1, pero luego terminamos y nos hicieron falta más maestros, por lo que fuimos también acá a la zona centro, estuvimos aplicando también acá en la periferia, en la zona de acá del Nayar, el Pueblito, el Conejo, todo esto también, por ahí anduvimos aplicando este instrumento, ¿sí? Y ya posteriormente también estoy trabajando en eso, sí vamos a trabajar, ya que tenemos el instrumento, entonces vamos a empezar a abrir esa línea, ¿no? Vamos a empezar a trabajarla y vamos a empezar con estudios exploratorios acerca de cuáles son cuáles son las actividades que más manejan los maestros, ¿no? En la enseñanza constructivista. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque el programa de educación primaria está basado en un enfoque constructivista, ¿eh? Entonces, pues se supone que es lo que tendríamos que estar haciendo como maestros, ¿no? Y se supone que es lo que tendría más ventajas para nuestros alumnos. Muy bien. ¿Sí? Y bueno, en esta cuestión de tu investigación, ¿dónde se ha publicado? Muy bien. El artículo se encuentra ya publicado en la revista de investigación clínica y psicológica, que está está soportada institucionalmente por el CECIP, allá en Colima, ¿sí? No sé, la página de internet es www.cecip.edu.mx, y ahí en la parte de revista, ahí lo podemos encontrar en el número 9, ¿sí? Que es correspondiente de enero a julio del 2015, ¿sí? Ese es el anterior número, ahorita ya tienen el número 10, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar la investigación. Posteriormente también la presentamos por ahí en TVUG, también ahí está. Y pues sí, es hasta ahorita donde lo tenemos publicado, y pues ahorita le estamos dando difusión por este medio. Y bueno, también me comentabas, Sí. Omar, esta cuestión que están planteando una revista. Yo sé que vamos a tener un programa más a fondo de esto, pero sí quisiera que la mencionaras de una vez para que supieran más o menos cuáles son los objetivos de esta revista, y sobre todo para hacerle publicidad, que relativamente eso es importante. Yo supongo que tu artículo va a aparecer en esta revista también, ¿no? No, en este caso la dejamos ahí en la revista de CECIP, ¿sí? Este instrumento y ya para quien le interese el instrumento lo puede tomar directamente de ahí de esta revista, ¿no? La revista Sapientia Exducere es un proyecto que está iniciando en estos momentos, y donde ya se estarán publicando, no sé, en el primer número publicamos algo parecido, ¿no? Como te digo, esta investigación fue parte de mi proyecto de tesis, ¿no? Que estoy construyendo un sistema tutor inteligente. Entonces, además de esto que se hizo, hicimos un artículo de corte cualitativo, donde nosotros fuimos con una maestra que se reconocía por ser constructivista, ¿no? Y la reconocían los padres de familia, la reconocían los maestros. Entonces acudimos nosotros para ver cómo enseñaba ella, ¿no? Cuáles eran sus percepciones hacia esto, qué opinaban los padres de familia sobre su forma de enseñar. Y entonces ese artículo está planteado ya en el primer número de la revista Sapiencia Exducere. Así como podrás dar cuenta, pues estamos publicando en partes, ¿no? Vamos trabajando sobre esto, y lo que se va haciendo lo vamos publicando.
Pero el producto final, el producto fuerte va a estar en la tesis, ya con la construcción del tutor inteligente y en el momento en que se ponga a prueba este tutor inteligente y que digamos qué tanto funciona, ¿no? ¿Cuál es su funcionalidad dentro de preescolar o de primaria? Pues bueno, Omar, te agradezco mucho que estuvieras aquí con nosotros en tu programa charlando con los investigadores. Es un orgullo que estés aquí con nosotros y relativamente yo les recuerdo que estamos enlazados tanto en radio como en televisión, que pues bueno, ustedes nos pueden estar escuchando por www.durangoradio.upd.listen2myradio.com o bien simplemente en la televisión Transforma TV. Nos vemos en su próximo programa charlando con investigadores.